Adelante más, amigos. Vamos a trabajar en ese camioncito. Ahí les cuento los detalles a continuación. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, pues bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Pues miren nomás, ahora tenemos aquí otro camioncito, una belleza de FLD 120. Miren nomás qué belleza. Y aquí tenemos al dueño. Hola, mi para. Ahí preséntate para que te conozca la gente. Noel, de Lisbon, Florida. Jalo flatbed, plataforma. anda jalando flatbed. Y pues bueno, cuenta que vio el video de José, de Domínguez te lo dice. Del Canelito. De cómo quedó el Canelito y dijo, yo tengo que hacer el mismo trabajo a mi camión. Y pues bueno, nosotros vamos a tratar de hacer su sueño realidad. Aquí les presento el camión FLD 120, pero miren nomás qué belleza. Le ha metido una pila de dinero. Está súper bonito. ¿Qué opinan, amigos? Miren nomás, vean lo que chulada. Qué chulada, hasta el color me gusta. Como ustedes saben, yo soy amante del verde. Acá me cuenta el dueño que también le acabas de hacer el motor, ¿no? Todo nuevo. A ver, cuéntanos un poquito las especificaciones del camión. N14, 10 cambios con una Meritor. El motor está hecho completo desde put the motor out. Sacaron el motor para afuera, todo completo. Out frame. Le acaban de hacer el motor nuevecito desde cero. Sacaron el bloque. Sacaron el bloque y todo piezas Cummins. Me estaba contando que lo acaba de pintar también hace poco, hace un año. No, hace como 2 años. Como 2 años. Pues miren, se ve como si lo acabara de pintar. Muy bonito. Tiene una visera custom, el grill, la defensa. Miren, me estaba comentando que es amante de los Transformers, igual que yo. Miren qué bonito le puse aquí el logotipo de los Transformers. Está súper chévere, amigos. Miren nomás. Lo tiene tan cuidado que inclusive le cambió estos miren nomás, nuevecitos. Se ve súper chévere. Acá lo trae bien equipado con todo el equipo que ocupa para flatbed, todas sus cadenas, todo. La verdad estoy muy impresionado cómo tiene el camión. Y pues bueno, ustedes ya lo van a ver cómo va a quedar cuando le hagamos todo el trabajo. Le vamos a hacer más o menos el mismo tratamiento al Domínguez, que es el piso, el tablero y ¿qué más? No me acuerdo qué más. Las puertas. Las puertas, sí, los paneles de las puertas. Y pues bueno, vamos a ver, amigos, aquí vamos ahorita más adelante a llevar al muchacho que nos baja el camión aquí por una semana. Lo vamos a llevar para que va a rentar un carro, se va a ir a su casa. Él vive aquí en cerquitas, a 4 horas más o menos. 4 horas. Va a rentar un carro y pues nos lo va a dejar aquí por una semana, esperemos. Ahorita empieza lo bueno, vamos a empezar a trabajar en este camioncito. Así que pues nada, ahí los tengo pendientes. Saludos. Number one, right there. Number one, Jesus. Ahí los tengo pendientes, saludos, bendiciones. Bueno, amigos, ya nos encontramos aquí rentando un carro para mi amigo Noel. Ya se nos va, ya se va para su casa. Nos vamos a una caja de fósforo. Dice que se va a sentir raro bajarse del camión y subirse a eso. Pero bueno, el chiste es que llegue a casa, llegue bien, y agradecerle que está confiando en nosotros. Vamos a sorprenderlo, a ver si le gusta. Ya una vez que terminemos el trabajo, le hablamos, que venga. Y pues bueno, a ver si le gusta. Ahorita vamos a despedirlo. Vaya con cuidado, se vaya con Dios y pues bueno. Acuérdense, he's the man, number one. Ahí estamos. Ok, Jesús. Aquí. Suerte y ahí estamos hablando. Ok, papito. Dale pues. Bye. Tú usas este carro, no, tú usas desodorante porque apesta a sobaco. Dale pues, te voy una semana. Pues ya se fue nuestro amigo Noel. Y ahora pues nosotros a trabajar, amigos. Buenos días, amigos, buenos días. Bendiciones a todos por allá donde se encuentren. Pues que les cuento, hoy es un nuevo día. Ya empezamos a trabajar en este proyecto. Estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible. Como ustedes saben, tenemos una semana para terminarlo. Y pues déjenles muestro cómo vamos. Pues bueno, amigos, aquí como pueden ver tenemos el camión completamente desbaratado. Para desbaratar soy muy bueno. Vamos a ver para armar. Inclusive desbaratamos la puerta. El dueño me contó que tenía un problema con esta puerta, que no le bajaba el vidrio. Y pues miren por qué. Esta pieza que es donde va el vidrio está completamente podrida. Le dije que a lo mejor se puede arreglar, pero viéndola bien no sé si la puedo arreglar. Quizás nos va a tocar comprar la nueva. También nos dijo que no le sopla aire.
Ahorita les voy a mostrar por qué no le sopla aire, no le sopla mucho aire. Miren, no se alcanzan a ver el condensador ahí adentro, no sé si lo puedan ver. Está completamente tupido. Y pues bueno, vamos a tratar de lavárselo. Pues como ustedes saben, aquí pues lo vamos a remodelar. Esa es la idea. Pero también, pues si en el camino nos encontramos con pequeños problemas, pues vamos a tratar de solucionárselos para que el dueño pues se vaya contento. Ya como vieron, pues ayer me dediqué todo el día, o el resto del día, número uno, a comprar material y a empezar a desbaratar. Acá no he tocado nada, simplemente pues porque, pues para qué desbarato todo si todavía no empiezo a hacer el piso. Entonces empezamos con todo esto y pues ya vamos, ese es el proceso que tenemos hasta ahorita. Ahora vamos para adentro. Pues bueno amigos, aquí ya ayer estuvimos pelando todos estos paneles anoche. Anoche no usé el proceso de siempre de ponerlos en agua a hervir. Ayer los pelé con una navajita. En este caso salieron bastante bien. Es por eso que yo les recomiendo que los pelen, porque en veces los paneles ya el plástico está muy malo. Fíjense, este fue el único que me ha dado problemas hasta ahorita. Los demás todos han salido muy fácil. Entonces imagínense, si no quitas el plástico y lo pintas arriba del plástico, eventualmente se despega, pues es un trabajo que no. Entonces siempre hay que pelarlos amigos, se los recomiendo. Voy a empezar a prepararlos. La idea es pintarlos ahorita en la mañana para que tengan todo el día, a ver si en la noche ya los podemos echar la primera mano de epoxi. Vamos a empezar con eso. Y aquí tenemos las tapas de las puertas que ya tengo ahí el juego. Entonces eso vamos a hacer primero y ya eventualmente hacemos el piso. ¿Por qué hago esto primero? Porque esto lleva más trabajo, como ustedes saben. Tiene curvas, la epoxi escurre, se tiene que pintar primero. El piso está plano, si lo haces bien pues no necesita pintura, simplemente le echas la epoxi con los colores y otra mano. Esto lleva 1, 2, 3 manos, estas piezas que les mostré aquí, por eso voy a empezar con eso. Pues nada, no platico más porque si no se hace muy largo el video y pues tengo que trabajar. Y pues bueno amigos, ya estamos de regreso. Aquí hemos estado trabajando hoy arduamente. Pues parece que no hemos aventajado mucho. Si les quiero mostrar, ya tenemos todas las piezas bien lijadas, súper lijadas. Ahorita vamos a ver si le sacamos ese golpecito ahí y otras que tienen golpes, pero ya las tenemos listas para echarle primer. Pero no continué echándole primer porque teníamos que arreglar esta. Aquí tenía unos huecos. El cliente no estaba seguro si le echábamos epoxi. Le dije vamos a echarle epoxi. Sirve que tapamos esos huequitos. También hicimos esta misma que le hicimos a José en el canelito. Nomás que aquí optamos por taparle donde va las salidas del aire acondicionado. Entonces pues se las tapamos. Estoy esperando que seque la última mano de bondo, ya para que esto quede como pues bien lisito, para que no se vea feo. Y también pues les hice aquí unas cajitas que ahorita les voy a mostrar. Él tiene estas cajitas, tiene 2 de ellas, que son las en las que él pone todos sus papeles. Y pues bueno, yo dije si le vamos a poner epoxi, pues sería bueno hacerle unas similares con epoxi. Entonces pues hicimos esta que va a suplir esa, y hicimos una pequeña, una un poco más grande, sería lo correcto, para poner ahí también, que esta la trae en el centro donde va el panel de todos los fusibles eléctricos. Entonces pues ya las tenemos listas. Le eché bondo donde van los tornillos para que queden muy chéveres. Y pues abajo, una idea mía, por si se puede, no le puse la tabla hasta abajo porque quiero ver si ahí se le puede después poner una lucecita. Entonces eso es lo que hemos trabajado ahorita amigos, como les digo, esperando que seque que ya prácticamente ya secó, para empezar a prepararlos, para empezar a echarles el primer y a ver si los podemos pintar esta noche, porque mañana le tenemos que echar epoxi. A ver si mañana le echo en la mañana la primera mano y ya hasta en la noche le echamos la segunda mano para ya movernos y empezar con el piso. Solo les quería mostrar lo que estamos trabajando. El cliente no sabe de esto, espero que ya para cuando salga el video pues él ya recibió el camión y vamos a ver si le gusta. Ahí estamos pendientes. Bueno amigos, ya estamos listos para pintar los paneles y corrimos con un problema. Pues miren amigos, no les había enseñado, pero esta es la muestra del color. Miren nomás qué hermosura. Y pues bueno, yo como les digo, pinto las piezas antes de echarle epoxi, por si se escurre, por si no cubre, pues ya queda. Entonces yo les pedí que me vendieran medio galón de este color.
un verde muy parecido. Y miren lo que me dieron. Yo no sé si la cámara lo alcanza a captar, pero está muy verde. Aquí me puse yo a inventar, le eché un poquito de amarillo y ya lo pude hacer un poquito más. A lo mejor me pasé, entonces vamos a mezclar un poquito simplemente para esta prueba, que me quede entre este color y este color, y pues a resolver como podamos, amigos. Son los contratiempos que corren. La gente cree que es fácil, pero nada es fácil. Entonces bueno, dejen misteo la pintura, ya estamos listos. Ya tengo aquí las piezas ya listas, ahorita se las muestro rapidito. Aquí están ya con primer de etching primer, se llama etching primer. Ya las tengo. Estas que son de plástico, les eché adhesive promoter, bulldog o como lo conozcan. Ya se los he mostrado en otros videos, este que está aquí. Y pues nada, ya estamos listos. Dejen nomás misteo la pintura y empezamos a trabajar. Bueno amigos, ya más o menos lo tenemos. Como les dije, pues nunca va a ser igual porque este es de perla y esto pues es un color sólido. Pero vamos a echarle una mano de perla arriba. Una vez que tenemos el color, vamos a echarle una mano de perla y vamos a esperar que quede bien. Ya estamos listos, ya nomás que preparo la pistola y vamos a darle. Amigos, esto quedó bien feo. Yo creo que ya lo echamos a perder. ¡Ah! No se crean. Pues bueno, sí quedó feo en realidad. El verde está muy feo. Desafortunadamente no me entendieron ahí con el color. Como ustedes pueden ver, está feo. Feo con F. Nada que ver a lo que queremos. Nada que ver. Pero bueno, ahorita lo vamos a solucionar. Como les dije, le vamos a echar transparente con perla. Y esto va a quedar chido, chido. Así que son los pequeños trucos que se aprenden con el tiempo. Ya cuando llevas haciendo... Yo sé que con los pisos no tengo mucha experiencia, pero un poquito con la pintura. Así que vamos a darle, vamos a darle. Es una pequeña pausa para mostrarles, amigos, para que vean la diferencia. Miren qué color tan feo. Y miren qué color tan hermoso. Estoy feliz, estoy feliz. Ya ven, esos son los pequeños trucos que se aprenden con el tiempo. Estoy contento. Y pues como les digo, esto nomás para que cubra las orillas. Este color no va a ser. Y luego con el negro va a agarrar otro tono que ya ustedes van a ver. Ya me emocioné, vamos a seguirle. Bueno amigos, ya tiramos la perla. Vamos ahorita a darle otra mano de transparente solo para protección. Pero quiero que vean la belleza. No sé si... Ay, la luz está muy fuerte. Miren nomás. Qué belleza. Desafortunadamente ahora sí tuvimos un problema. Y está grave. No, mentira, no está grave. Pues bueno, aquí se los muestro. Aquí hizo reacción. Parece que esta pieza no la limpié bien. Es muy importante limpiar las piezas antes de continuar. Pues parece que quedó un poquito de grasa. Y miren cómo se abrió. Eso es lo que le dicen el ojo de pescado. Así se conoce en inglés, fish eye. Entonces, ¿qué pasa? Pues se abre la pintura. Afortunadamente, como esto no es su vamos a decir, su capa final,
va a llevar epoxi. Pues mañana la vamos a lijar, la vamos a lavar bien y esperemos que ya no salga. Y el epoxi va a cubrir todo eso. O sea, esto de la pintura, esto es solo un paso extra que yo hago para que las orillas queden bien. Como ustedes saben, la epoxi, se los explica muchas veces, se escurre y en veces en las orillas no cubre bien. Entonces más que nada es para eso que hago esto, porque quiero que se vea bien el trabajo terminado en todas las orillas, todo bien. Entonces esto, como les digo, pues da tristeza, porque pues trato de hacer el trabajo lo más profesionalmente, pero a todos nos falla. Gracias a Dios pues todo tiene solución. O sea, nomás es tiempo. Si en el caso que tenga que volver a hacer, pues es un poquito más de tiempo, pero nada. Aquí estamos, amigos, dejen preparo, le voy a echar la última mano y pues ya, ahí ahorita los miro. Ay, amigos, hoy no es mi día. Pues ya terminamos las piezas, ya como les mostré, solo faltaba una mano de transparente. Las tuve que sacar para acá afuera por un momento, porque ocupo el espacio de aquí, porque se me olvidó pintar. Se me olvidó pintar los paneles de las puertas, amigos. Y pues necesito pintarlos todo junto para mañana, todo echarle epoxi. Y ya había limpiado. Hoy no es mi día. Pero bueno, déjame pongo rápido antes de que oscurezca. Bueno, ya oscureció antes de que se me acabe el día. Vámonos. Bueno, amigos, ya terminamos por hoy. Hoy fue un día muy largo. Como vieron, pues se me olvidó pintar los paneles de las puertas. Finalmente los pintamos. Aquí se los muestro. Me van a preguntar por qué no lo pinté todo. Pues ahorita les voy a explicar. Aquí les explicamos todo. Bueno, la epoxi es transparente y la perla es la que le da color. La plancha en la que se usa para hacer el piso es blanca. Y solo se está pintando las orillas porque aquí cuando llegue puede que escurra y puede que eso se vea blanco. No queremos que sea blanco, queremos que se vea verde porque la epoxi es verde. Entonces por eso se pintan las orillas, pero no se pinta el resto porque queremos que sea idéntica al piso. Como ustedes pueden ver en el panel, es otra historia porque bueno, los de esos no están tan cerquitas. Si varía un poco no se va a notar. Entonces por eso se pinta así, porque esto como lleva una proximidad al piso, puede que se vean un poco diferentes si pintamos todo. Y en el caso del piso, en el piso no se pinta, el piso simplemente se le pone una cinta alrededor, porque prácticamente toda la orilla pues va cubierta. No importa si aquí queda poquito blanco, porque pues va cubierto ya sea con la alfombra, con la pieza de aluminio, etcétera. Entonces no importa, pero aquí sí. Entonces pues por eso simplemente se pintan los lugares críticos donde puede que la epoxi no escurra. Y pues bueno, amigos, ha sido un día muy largo, como les digo. Ya finalmente tenemos todo. Mañana podemos continuar echando la epoxi. Me duele la espalda. Y pues nada, vamos a hacer muchos más videos sobre este camión. Lo vamos a dejar aquí. Mañana empezamos a tirar la epoxi. Ese será el siguiente video. Así que pues pendientes para que aprendan, para que me apoyen, para lo que sea. Así que si les gustan estos videos, pues ya saben, suscríbanse. No cuesta nada y nos ayuda bastante. Me motiva a hacerles más videos como este para que ustedes aprendan. Y pues para que apoyen el canal. Y ya les dije, lo comenté en un en vivo. Si llegamos a los 100,000 en este año, a los 100,000 seguidores, voy a regalar una remodelación. No importa el camión que sea, preferible FLD o clásico, pero si tienes otro camión, pues yo me aviento una remodelación gratis si llegamos a los 100,000 seguidores en este año. Así que pues suscríbete porque puedes ganar una remodelación de tu camión gratis. Así que nada, saludos a todos, bendiciones, los veo en otro video.